Good morning, guys. Today we are going to talk about zero conditional. Okay, we are going different points to check what is the function about this topic. Okay, vamos a hablar del cero condicional, chicos, y cuáles son las funciones de este tema. So we use zero conditional to talk about things that are always or generally true. For example, in this sentence, if I drive into town, I pay for parking. ¿Cuál es la primera parte del cero condicional? Lo usamos para hablar acerca de cosas que son siempre o generalmente verdad. El ejemplo que les leí, si yo manejo dentro de la ciudad, tengo que pagar por el estacionamiento. Okay? The second point, we use the present simple in the if clause and the main clause if you usamos el presente simple en la cláusula if y en la cláusula principal. Okay, example, the sentence, if you drive in a motorway you don't see any traffic lights. Si tú manejas manejas en autopista, no tienes o no verás ninguna luz de tráfico o semáforo. Ok, entonces presente simple en ambas cláusulas. Las cláusulas dijimos que van a estar divididas, una antes de la coma y la segunda después de la coma. La primera es la cláusula de if, donde tenemos esta partícula de if, y la segunda cláusula donde tenemos el verbo principal, que es sí en este caso. Ok, the third point, we can use when instead of it in the if clause. Podemos usar además when en la cláusula de if, además de si no ponemos if, podemos poner en when. Ok, en la cláusula de if es obviamente donde va a ir nuestra partícula if antes de la coma. Esa es nuestra cláusula if, y nuestra segunda cláusula o cláusula principal es después de la coma, donde no está el if. For example, if people use public transport, there is less traffic. Si las personas usaran transporte público, habría menos tráfico. Aquí estamos cambiando if por when. When people use public transport, there is less traffic. Cuando las personas usan transporte público, hay menos tráfico. Es el mismo sentido de la oración, simplemente estamos cambiando if por when. Ok, so let's go to the next page. In the next page we have the structure. Ok, tenemos la estructura. We need for this sentence zero conditional, the if plus personal noun plus verb in present simple plus coma plus personal noun plus verb in present simple plus complement. Tenemos la estructura del cero condicional, la cláusula de if, pronombre personal, verbo en presente simple más la coma que va a dividir la cláusula de if, después personal noun o pronombre personal, verbo en presente simple y nuestro complemento. This is the example in the sentence, if you feel sick you go to the doctor. Si tú te sientes enferma, tú ve al doctor o tú vas al doctor. Cláusula de if, aquí la tenemos, pronombre personal you, verbo en presente simple feel, el complemento sick, ¿no? Después la coma, aquí la tenemos, pronombre personal you, verbo en presente simple go y el complemento to the doctor. Ok, entonces con esta fórmula es muy fácil de obtener la oración de manera correcta. The next example, esta es la ustedes van a hacer aquí la oración en estos ejemplos para que les quede claro, ¿no? Si tú cruzas la frontera, tú estás en nuestro país. ¿Cómo les quedaría esa oración en el cero condicional? Si mezclas rojo y azul, obtienes morado. Eso lo vamos a hacer en el cuaderno con las oraciones utilizando esta fórmula, ¿ok? La cláusula de if y lo que les está pidiendo en la estructura. Okay, let's go to the next page. In the next page we have the first conditional. So we use the first conditional to talk about something that is possible in the future. For example, if you go for a walk in the park, you will feel better. Ya dejando atrás o dejando de lado el cero condicional, vamos a encontrar el primer condicional y lo vamos a usar para hablar acerca de algo que es posible que pase en el futuro. Ejemplo, si tú vas a caminar en el parque, tú te sentirás mejor. Ok, if you go for a walk in the park, you will feel better. ¿Cuál es la diferencia del cero condicional con el primer condicional?
En la cláusula de if, ninguna, porque es la cláusula de if nuestro verbo en presente simple y complemento, pero en la segunda cláusula, en la cláusula principal, vamos a obtener nuestro verbo con el auxiliar will, es decir, en futuro, ¿ok? Esa es la diferencia entre cero condicional y primer condicional. Cero condicional, ambas cláusulas en presente simple, primer condicional, cláusula de if presente y la cláusula principal, futuro will. So we use the present simple in the if clause and the future in the main clause. Lo que les acabo de decir, usamos presente simple en la cláusula de if y futuro en la cláusula principal. Example, if Dennis moves to the city, we won't see him very often. Si Dennis se mueve a la ciudad, no la veremos muy seguido. Cláusula de if, presente simple, moves, pero cláusula principal, futuro will. We won't see him very often. No la veremos muy seguido. ¿Por qué no está will y está won't? Porque nuestra oración es negativa. El negativo de futuro will es won't. Ok, ahí está la explicación. So the third point, we can use a modal verb or imperative in the main clause instead of will. Podemos usar un verbo modal o una forma imperativa en la cláusula principal además de will. Si no vamos a poner auxiliar will en futuro en presente y o negativo want, podemos utilizar un verbo modal. Ustedes ya deben de saber cuáles son los verbos modales, ¿ok? Además del will, quitamos will o want y agregamos el verbo modal solamente. Examples, if we met at the trans, we can go eat together. Si nos encontramos en la entrada principal, podemos ir juntos. Cláusula de if, verbo en presente. Segunda cláusula, no está el verbo will, pero estamos utilizando el verbo modal que nos está dando esta indicación. Can, ¿verdad? Must, should, would son los verbos modales. The next example, if you see Tania at the tram stop, tell her to call me. Si tú ves a Tania en la estación del tranvía, dile que me llame, ¿no? El cláusula de if, sí, presente simple el verbo. En la segunda cláusula principal después de la coma, un imperativo, dile que me llame, ¿no? Le está indicando, le está ordenando que le diga que la llame. Ahí están los otros ejemplos que podemos utilizar además de will, futuro positivo, o want, futuro negativo. ¿Qué más? We can use unless instead of if, not in the if clause. Podemos utilizar unless, que es a menos, además de if. Por ejemplo, if the bus doesn't come soon, I will take a taxi to the train station. Si el autobús no viene pronto, tomaré un taxi a la estación del tren. Aquí está abreviado will, ok. La coma, se quita la W y la I y se agrega nada más L y se lee I'll. La regla, podemos usar unless además de if. Aquí está unless y la cláusula de if la quitamos porque estamos reemplazándola por unless. Unless the bus comes soon, I'll take a taxi to the train station. A menos que el bus no venga pronto, tomaré un taxi a la estación del tren. Ok, esos son los 4 puntos para el primer condicional y los otros puntos para el cero condicional. En total, 2 condicionales que estamos viendo, cero y primero. Y posteriormente en el segundo cuadro de gramática veremos el segundo condicional. Pero por lo mientras, ahorita nos quedamos con estos dos. La estructura del primer condicional. Cláusula if, pronombre personal, verbo en presente simple y complemento, coma, pronombre personal, auxiliar will, verbo en presente simple y el complemento, ¿ok? If you practice sport, you will lose weight. Si tú practicas deporte, tú perderás peso. Acuérdense que aquí puede ser positivo will, negativo want, o algún verbo modal o algún imperativo, como lo mencioné en los ejemplos de aquí. Ustedes van a hacer estas dos oraciones también para practicar cómo les queda la oración. Si entendieron el tema, les debe de quedar correcta y la vamos a checar en clase, ok. And finally, for homework you have to write the sentences in English, ok, and put the homework in the platform. Tienen que hacer estas oraciones en inglés utilizando cero condicional, primer condicional y subirlas a la plataforma, ya sea en un formato en Word, las oraciones, o hacerlas en el cuaderno y subir una imagen de sus oraciones si tienen letra legible. Si no tienen letra legible, por favor háganlo en Word. Ok chicos, hasta aquí le dejamos y seguimos con la clase.